Bueno, la clase pasada habíamos empezado a hablar de aceleración y de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Habíamos visto que a diferencia del MRU, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que varía, ¿sí?, es la velocidad, ¿sí? La velocidad inicial va a ser diferente a la velocidad final. Tenemos un movimiento en línea recta en donde lo que varía es la aceleración. La velocidad, perdón. Y la aceleración es constante. ¿Qué quiere decir? Que esta variación de velocidad por unidad de tiempo va a ser constante. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que habíamos visto la tablita? Tenemos tiempo y velocidad. Supongamos que en el instante inicial la velocidad es 0 metros por segundo y el tiempo lo vamos a medir en segundos, ¿sí? Y el móvil estaba en reposo. Cuando haya transcurrido un segundo, la velocidad vamos a ver que es de 3 metros por segundo, ¿sí? A los 2 segundos podemos ver que la velocidad es de 6 metros por segundo. A los 3 segundos es de 9 metros por segundo. A los 4 segundos es de 12 metros por segundo. ¿Qué es lo que, si analizamos este movimiento, qué es lo que vemos? Que por unidad de tiempo por segundo, ¿sí?, la velocidad, ¿cuánto varió? 3 metros por segundo. En el próximo segundo, ¿cuánto varió? 3 metros por segundo. En el próximo segundo, ¿cuánto varió? 3 metros por segundo. Este valor que me dice cuánto varía la velocidad por unidad de tiempo es la aceleración. ¿Qué quiere decir? Que mi aceleración es de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque la velocidad varía 3 metros por segundo por cada segundo de tiempo que transcurre. ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos visto cómo calcular la velocidad inicial, la velocidad final, a partir del dato de la aceleración. Eso habíamos visto en la última clase. Lo que vamos a ver ahora es qué hacemos, ¿sí?, con la posición. ¿Cómo calculamos posición con este nuevo dato de variación de velocidad? Porque no podemos usar la fórmula de MRU, porque ahora tenemos aceleración, la velocidad no es constante. Por lo tanto, tenemos que incluir esta variación de velocidad, porque al variar la velocidad, el desplazamiento va a ser diferente por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, la fórmula que en MRV me permite calcular desplazamiento, ¿sí?, es posición. Recuerden que no calculamos desplazamiento, calculamos posición, ¿sí? La posición y el desplazamiento coinciden porque estamos en línea recta solo en los casos en que la posición inicial es 0. Partimos de 0. Entonces, el desplazamiento coincide con la posición. Si no, desplazamiento y posición no coinciden. Ojo con eso, ¿sí? Porque si yo tengo, por ejemplo, un x0 de 3 metros y mi posición inicial es esta, y mi posición final, supongamos que es 6 metros, ¿sí? La posición va a ser 6 metros, pero el desplazamiento, ¿cuánto es? 3 metros, porque 3 metros ya se había desplazado inicialmente. ¿Se entiende? Esto ya lo habíamos visto, la diferencia entre desplazamiento y posición. Cuando nosotros calculamos con esta fórmula, tanto en MRU como en MRV, calculamos posición, me dice dónde está posicionado o no el desplazamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta cuando calculamos posición en una MRV? La posición inicial, como siempre, más velocidad inicial por tiempo. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta, esta fórmula es muy similar a la de MRU. En la de MRU no poníamos velocidad inicial, ¿por qué? Porque la velocidad inicial y final era la misma, era constante, ¿sí? En el MRV vamos a tener en cuenta desde qué velocidad inicial se partió, ¿sí? Y ahí le vamos a sumar el módulo que corresponde a la aceleración, que es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá donde hablamos de tiempo, siempre es delta de tiempo, final menos inicial. En la mayoría de nuestros movimientos, nuestro tiempo inicial es 0. Por lo tanto, este delta termina siendo siempre tiempo final, ¿sí? Pero recuerden que cuando hablamos de tiempo, hablamos de delta de tiempo, siempre, ¿sí?
Entonces, con esta fórmula nosotros vamos a poder calcular la posición de un móvil que se desplaza con un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que tiene aceleración. Si la velocidad inicial es diferente a la velocidad final, nosotros tenemos que usar esta fórmula para calcular desplazamiento. No podemos usar la de MRU, en donde la velocidad es constante. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tengo un móvil que se desplaza por línea recta. La posición inicial es 0. El tiempo inicial es 0. Y la velocidad inicial es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de reposo. Estaba absolutamente parado y avanza en el movimiento. Este movimiento, ¿sí?, va a variar su aceleración a 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que por cada segundo de tiempo que pase, la velocidad va a aumentar 3 metros por segundo. ¿Por qué va a aumentar? Porque es positivo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando, por ejemplo, en un tiempo 1 haya transcurrido 10 segundos. ¿Dónde va a estar este móvil en este tiempo 1? Esta posición, ¿cuál va a ser la posición que corresponde a este tiempo? ¿Sí? ¿Cómo calculamos? Bueno, con la fórmula de posición. Posición inicial. ¿Cuánto vale la posición inicial? 0 metros. Más la velocidad inicial, ¿cuál es? 0 metros por segundo. Por un tiempo que ¿cuánto es? 10 segundos. Más, sigo con la fórmula, un medio de la aceleración. La aceleración era 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Por cuánto? 10 segundos al cuadrado, que es el tiempo en el que yo tengo que calcular la posición. Ahora, 0 metros lo saco. Cualquier cosa que yo multiplique por 0, ¿cuánto va a ser? 0. Se te va bien. Entonces, ¿qué me queda? Un medio de 3, ¿qué es? 1,5 metros por segundo al cuadrado por 10 al cuadrado es 100 segundos al cuadrado. Entonces, segundo al cuadrado se mide con segundos al cuadrado, ¿y qué me queda? Metros. Es correcto, es unidad de distancia, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto me va a dar? ¿Sí? 1,5 por 100 es 150 metros. ¿Qué quiere decir? Que la posición de este móvil a los 10 segundos va a ser 150 metros. ¿Sí? Bien, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que tenemos un móvil, ¿sí? Que parte de la posición inicial, es 0 metros, del observador está parado en el lugar en donde se inicia el movimiento, ¿sí? El tiempo inicial es 0 segundos. Yo empiezo a evaluar el movimiento cuando pongo el cronómetro en marcha, ¿sí? La velocidad inicial es de 10 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Yo estoy parado, por ejemplo, en una esquina y veo un auto que pasa. Y digo, bueno, a ver, a partir de acá, ¿qué es lo que pasa con ese auto? Y pongo en marcha el cronómetro. Ese móvil ya venía con movimiento, no parte de reposo, ¿sí? Y tiene una aceleración de menos 2 metros por segundo al cuadrado. El sentido de movimiento es hacia allá. Yo lo determino, que todo lo que se mueve para allá es positivo. Acuérdense de aclararlo siempre. Bueno, quiero saber cuál va a ser la velocidad y la posición de ese móvil cuando haya transcurrido 3 segundos. La velocidad 1 en un tiempo 1 para los 3 segundos. ¿Qué quiere decir? Yo quiero saber qué velocidad y qué posición tiene este auto 3 segundos después de iniciado el movimiento. ¿Sí? Entonces, acá hay dos cuestiones. Tengo dos fórmulas para usar. La de posición y la de aceleración. Porque recuerden que ahora velocidad no la podemos calcular tampoco con la de distancia en función del tiempo porque tenemos variación. No es un MRU, es un MRV. Entonces, vamos a calcular primero posición. Entonces digo, bueno, a ver, X es igual, posición inicial 0, por lo tanto, esto ya no lo pongo, es 0, no tiene ningún sentido ponerlo. Velocidad inicial, 10 metros por segundo por t. ¿Cuál es el tiempo? 3 segundos. Más un medio de la aceleración, que es menos 2 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo,
al cuadrado. Ojo acá que tenemos un choque de signos, ¿sí? Tenemos que tenerlo en cuenta cuando hagamos la cuenta. ¿Qué quiere decir menos 2 metros por segundo al cuadrado? Que va a disminuir la velocidad en función del tiempo. En este caso, este signo, en este ejemplo, significa eso, que va a disminuir la velocidad 2 metros por segundo por cada segundo de tiempo que pasa. Entonces, 10. Este segundo se me va con el segundo y me quedan 30 metros. Más por menos, menos. 1/2 de 2 es 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Sí? Por 3 al cuadrado, 9 segundos cuadrados. El segundo al cuadrado se me va con el segundo al cuadrado y me queda, ¿sí? 30 metros menos 9 por 1, 9 metros. Por lo tanto, son 29 metros. ¿Qué quiere? Ay, perdón, 21. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este móvil, que se desplazaba con una velocidad de 10 metros por segundo, a los 3 segundos recorrió 21 metros. ¿Y cuál es la velocidad que va a tener en ese momento? Para calcular velocidad tengo que usar la fórmula de aceleración. Entonces, ¿cómo digo? Bueno, ¿se acuerdan cómo calculábamos aceleración? Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Entonces, el tiempo este lo sacamos porque sabemos que es 0, ya lo tenemos acá 0, no tiene ningún sentido calcularlo. ¿Sí? Y ahora reemplazo con los valores correspondientes a la fórmula. ¿Sí? Entonces, borro acá. La aceleración, ¿cuánto es? Menos 2 metros por segundo al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? A la velocidad final, que no conozco, es lo que voy a averiguar, menos la velocidad inicial. 10 metros por segundo. Sobre el tiempo al cual le corresponde esta velocidad. El tiempo final es el que le corresponde a la velocidad final. ¿Cuál es el tiempo que yo quiero calcular? 3 segundos menos 0 segundos, ¿se acuerdan que es el tiempo inicial? Entonces, esto lo borro porque tiene sentido. 3 menos 0 es 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que despejar yo? Velocidad final. Este tiempo que está dividiendo lo paso multiplicando. Menos 3, acá menos 2. Menos 2 metros por segundo al cuadrado por 3 segundos, ¿sí? Y esta velocidad que está restando, ¿cómo la paso? Sumando. 10 metros por segundo. Es igual a la velocidad final. ¿Sí? Entonces yo con esta cuenta puedo calcular qué velocidad tiene este móvil transcurrido los 3 segundos. Entonces tiene menos 2 por 3, este segundo se me va con el cuadrado, ¿sí? Entonces me quedan metros por segundo. Menos 2 por 3 es menos 6 metros por segundo, más 10 metros por segundo, ¿cuánto es? Menos 6 más 10 es 4 metros por segundo. ¿Sí? Esta es la velocidad que va a tener este móvil transcurrido los 3 segundos. ¿Es menor que la inicial? Sí, obviamente que me va a dar menor, ¿por qué? Porque el auto está frenando, está disminuyendo la velocidad a medida que avanzamos en el tiempo. ¿Sí? Recuerden siempre armar el sistema de referencia, porque los va a ayudar a ustedes a ordenar los datos. ¿Sí? Eso es muy importante. Cuando ustedes armen el sistema de referencia, es importante que pongan todos los datos porque después tienen inicial y final. Entonces es como más fácil para poder armar las fórmulas. Con estos datos que yo les dejo acá, con esta explicación chiquitita, pueden resolver los ejercicios que van a venir ahora. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo más. Esto lo borro si tengo más lugar para hacer el ejercicio. Supongamos que tenemos un móvil. ¿Sí? Les voy a tratar de poner algunos ejemplos. Posición inicial, yo estoy parada en el centro. ¿Sí? Veo un auto que está a 100 metros. A 100 metros míos. ¿Sí? Y este auto viene con una velocidad inicial, ¿sí? De 15, vamos a poner un poco más, sí, 15 metros por segundo. ¿Sí? Vamos a suponer que tiene una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Yo lo veo
y este auto se acerca, yo digo que todo lo que va para allá es positivo. ¿Sí? Todo lo que va para allá es positivo. Por lo tanto, si este auto se mueve en este sentido, la velocidad es negativa. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que yo digo que es positivo. Si yo digo que todo lo positivo es para allá, vamos a agarrar si no te confundes, si el auto se acerca a donde estoy yo, a mi cero, a partir de donde yo tomo mi sistema de referencia, si este auto viene en este sentido, la velocidad es negativa. Recuerden siempre eso, el sistema de referencia, pues si no después le dan mal los cálculos. Yo digo que todo lo que va para allá es positivo. El auto viene en este sentido. Por lo tanto, la velocidad va a ser negativa. No porque está disminuyendo, sino porque va en contra del sentido del eje. Disminuye metros en función del tiempo. Velocidad, no aceleración. ¿Sí? Este auto, cuando me ve a mí, frena, aplica los frenos. En ese momento se desacelera, o sea, va a tener una disminución de velocidad, ¿sí? De 2 metros por segundo al cuadrado. Lo que yo quiero saber es si cuando llegue a donde yo estoy parada, el auto va a frenar o va a seguir de largo. ¿Qué quiere decir? Yo lo que tengo que averiguar es ¿qué velocidad va a tener cuando llegue donde estoy yo? ¿Sí? Y lo que necesito saber es también cuánto tiempo va a tardar en llegar a donde estoy yo. ¿Sí? Y acá tenemos dos cuestiones, una muy importante. ¿Sí? Yo no tengo tiempo, por lo tanto, al no tener tiempo no puedo calcular posición, pero sí, ¿qué es lo que puedo calcular? Puedo calcular la velocidad, cuando tengo el dato de la velocidad final, ¿sí? ¿Yo qué puedo decir? Bueno, quiero saber cuánto tiempo va a tardar en frenar, cuánto tiempo va a tardar en llegar a velocidad cero, ¿sí? Y en ese tiempo puedo completarlo y decir, bueno, a ver, ¿cuánta distancia transcurrió? O puedo hacer al revés, decir, bueno, a ver, si este es el cero, quiero saber cuánto tiempo va a tardar en llegar a los 0 metros, ¿sí? Cualquiera de los dos caminos es correcto. Vamos a hacer el de la posición, ¿sí? Entonces, en la fórmula, para calcular posición, ¿qué digo? La posición yo la conozco, porque yo quiero saber cuánto tiempo va a tardar en llegar a cero. Entonces, 0 metros, ¿a qué va a ser igual? Posición inicial, 100 metros, ¿sí? Más velocidad inicial, acá más menos, ponemos menos, ¿sí? 15 metros por segundo, porque la velocidad es negativa, ¿sí? Menos, por tiempo, que no lo conozco, lo que yo voy a averiguar, menos un medio de 2 metros por segundo al cuadrado por t al cuadrado. Y acá tenemos una cuestión muy importante a la hora de resolver. Tenemos un término que no tiene t, un término que tiene t a la 1 y un término que tiene t al cuadrado. Por lo tanto, nosotros nunca no vamos a poder despejar esta ecuación, pero tenemos una herramienta. Esto es una ecuación cuadrática, ¿sí? Para resolver estos ejercicios en los que tenemos un término, nuestra incógnita, nuestra X, ¿sí? Es tiempo, en este caso, es el tiempo. Este término está igualado a cero, y está igualado a cero, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros, ¿sí? Las raíces de una ecuación cuadrática? ¿Se acuerdan cuando ustedes dibujan una parábola? ¿Qué valores son estos dos? Cuando el gráfico, ¿cuánto vale? La función cero. ¿Cuándo vale cero? Entonces yo puedo averiguar cuál es el tiempo que le corresponde a este cero. ¿Cuál es el tiempo que le corresponde cuando la función vale cero? ¿Cómo averiguamos eso? Con la fórmula. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 veces a. ¿Sí? Entonces, ¿quién es a? Es siempre el término que tiene la x al cuadrado. ¿Cuánto vale un medio de 2? Esto es 1 metro. Las unidades no las ponemos, recuerden que nosotros buscamos un número nada más acá. Un medio de 2 es 1. ¿Qué quiere decir? Que a va a valer menos 1.
¿Sí? ¿Quién es B? El término que tiene la X elevado a la 1. En este caso, ¿quién es? Menos 15. ¿Y quién es C? El término que no tiene X. En este caso es 100. Con estos valores yo los meto en esta fórmula y puedo saber cuál es el tiempo que le corresponde a la posición 0. Recuérdense que para usar esta fórmula siempre tengo que tener la ecuación igualada a 0. ¿Sí? Entonces, lo borro y vamos a reemplazar con los valores. Menos B, o sea que es 15. Más menos la raíz cuadrada de 15, menos 15 al cuadrado, menos 4 por A, que es menos 1, por C, que es 100. Todo dividido 2 veces menos 1. ¿Sí? Entonces, a ver, empecemos a resolver. Yo tengo 15 más menos la raíz cuadrada de 15 al cuadrado, que es 225, menos, ¿sí? 4 por menos 1 por 100, ¿sí? ¿Que cuánto me da? 4 por menos 1, ¿sí? Es menos 4. Por 100 es menos 400. Menos menos, más 400. Todo dividido, 2 por menos 1, menos 2. Entonces, ¿sí? Hagamos la cuenta. 225 más 400 es igual a 625. La raíz de 625 es igual a 25. Entonces tenemos 15 más menos 25 dividido menos 2. Y acá vamos a tener dos valores. ¿Sí? Dos valores que van a ser 15 más 25 dividido 15 más 25 dividido menos 2 me da menos 13,8. ¿Sí? Y yo tengo 15 menos 25 dividido menos 2 me da 5. ¿Cuál de los dos valores es el que corresponde? Recuerden lo que yo les dije, nunca el tiempo tiene que dar negativo, por lo tanto, este valor no nos sirve. El que nos sirve es este. ¿Sí? Puede haber, fíjense después, revisen bien las cuentas por las dudas que no he hecho un cálculo mal, pero calculo que no, la idea igual es CTR. ¿Qué quiere decir? Que cuando este auto va a tardar en llegar a donde estoy yo, 5 segundos. 5 segundos. ¿Sí? Este es el valor que corresponde al tiempo a los 0 metros. 5 segundos. ¿Qué velocidad va a tener a los 5 segundos? Bueno, usamos la fórmula de aceleración. ¿Sí? Entonces, aceleración es igual a delta de velocidad sobre delta de tiempo. Entonces, ¿la aceleración cuánto era? Menos 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué va a ser igual? Velocidad final. ¿Sí? Velocidad final menos la velocidad inicial, que es menos 15 metros por segundo, dividido el tiempo, que eran 5 segundos. Entonces, ahí voy a averiguar cuál va a ser la velocidad que va a tener a los 5 segundos. Despejamos. Menos 2 metros por segundo al cuadrado por 5 segundos. Todo esto, ¿sí? Menos, más. Por lo tanto, menos 15 metros por segundo. Es igual a la velocidad. Acá teníamos menos. ¿Sí? Entonces, menos 2 por 5 es menos 10 metros por segundo. Segundo se me va al cuadrado. Menos 15 metros por segundo es la velocidad final. ¿Por qué tengo velocidad negativa acá? Menos 10, menos 15, ¿cuánto es? Menos 25 metros por segundo. Es la velocidad final. ¿Por qué tengo velocidad negativa?
y me da mayor a la velocidad inicial. ¿Por qué me da negativa la velocidad final y me da mayor a la velocidad final? ¿Por qué tenemos este signo? Y me da la velocidad inicial, si viene frenando, si disminuye la velocidad, ¿por qué me da? ¿Sí? Bien, entonces, en el trabajo de esta semana va a estar incluido encontrar por qué la velocidad final me da menos 25 metros por segundo. ¿Qué quiere decir estos menos 25 metros por segundo? ¿Sí? Entonces, en el trabajo final, en el trabajo de esta semana va a estar incluir interpretar este resultado. ¿Por qué la velocidad inicial me da menos 25 metros por segundo? ¿Tenemos algún error acá? ¿Hay alguna discrepancia en cuanto a esto? Bien, pero los comentarios ustedes para que analicen el movimiento. Esto tiene que ver con el análisis del movimiento. Ustedes van a analizar este movimiento y tienen que comprender cuál es la expresión del resultado. ¿Por qué nos dan estos resultados? ¿Sí? Bueno, nada, cuídense mucho y cualquier duda, cualquier consulta que tengan para hacerme, me escriben. ¿Sí?